Marilyn tenía poco de estar viviendo en su nueva casa de Brentwood, al oeste de Los Ángeles, cuando la madrugada del 5 de agosto, la noche de su muerte, un vecino presenció lo siguiente. Llegó una ambulancia y se estacionó cerca. Estuvo allí por 5 horas, hasta que de pronto bajó un grupo de médicos o enfermeros, pero vestidos con trajes guardapolvos, que entraron en la casa. Alrededor de las 5 de la mañana, un sargento de la policía local también llegó a la casa y poco después manifestó que según todos los indicios se trataba de un asesinato, pero el reporte oficial lo dictaminó como un suicidio. Jack Clemons fue el policía que llegó primero a la escena del crimen y además de notar que la habitación había sido limpiada, notó también que no había ningún vaso de agua con el que Marilyn hubiese podido ingerir semejante cantidad de pastillas. El mismo vaso que sospechosamente más tarde apareció. La historia original es un teléfono descompuesto del cual se derivan muchas verdades a la vez. Si bien existe una historia oficial, toda historia oficial cuenta con otra versión de los hechos, que como sabemos, no la escriben los perdedores, y han llegado a nuestros oídos en forma de leyendas, mitos, evangelios apócrifos e incluso cuentos infantiles que la gente sigue contando de generación en generación hasta el día de hoy. Esto es Historia No Oficial. Advertencia. El contenido de este programa está hecho únicamente para tu entretenimiento. Los comentarios o conjeturas que se hagan en él están basados en el trabajo de investigación que nuestros comentaristas han tomado de diferentes fuentes y representan únicamente su opinión. Al final, la decisión de cuál historia creer es tuya. Se recomienda a un público mayor de 15 años. Bienvenidos al 9º episodio de Historia No Oficial, su podcast de cada semana. Yo soy César Sur y para presentar la historia de hoy me acompañan, como siempre, Nancy Gutiérrez. ¿Qué onda, chicos? Y Gerson Ortiz. Porque yo saludo y tú pones tu manota ahí. ¿Tú eres Nancy Gutiérrez, acaso? Ah. ¿Por qué lo regañas? Como la vez pasada, ¿se acuerdan? Que dijiste ¿Qué Nancy Gutiérrez y Gerson. ¿Qué? Y le hizo... Hola, chicas. Chicos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Sí. Oye, pero ¿Listísimos? ¿qué no te asegura que se tomó una por una la pastilla? ¿Verdad? ¿Con pura saliva? Ay, no, ma. ¿Qué? ¿El cuerpo se fue. aguanta 96 quacks? ¿Por qué no puedo aguantar? ¿Cómo que 96 quacks? O sea, si digo 97 quacks, ¿ya me muero? Discúlpenlo. ¿Qué son quacks? No sé. Discúlpenlos a los dos. ¿Qué sabes? Explica. Chócala. Hay gente que no sabe. Chócala. Es uno de los... Estás bien. Es un capítulo de Malcolm de medio. Unos quacks son unos... Sí, ya las gomitas. Sí, son como gomitas. Ajá. Son como sí, gomitas. ¿Neta? Sí. Ya no me siento tan pensada. Yo no he visto ese capítulo de Malcolm. Estás bien. ¿Estás bien? Dilo. Ya, Ay, chicos. mi carcajada. O sea, discúlpenme. Así es. Va a saturar todo el audio. Y hace ratito. Ríete fuerte y yo, no, Así, cuando estamos haciendo la prueba de sonido no te quieres reír, pero en el episodio, mira. Pues que para que vean sueltas. que mi risa no es fingida. Natural. Es natural. Sí. Eso sí. Bueno, hoy vamos a continuar con la historia de Marilyn Monroe, pero ahora les vamos a contar la historia no oficial de el asesinato de Marilyn Monroe. La primera fue el suicidio y ahora es el asesinato. Ahora sí vamos a ver qué pasó en realidad. O sea, el capítulo anterior se Fue la contó la historia oficial. Del suicidio. Porque fue lo oficial. Que todos le hicimos así. Ajá. Y ahora ya es la no oficial. Ojo, porque es muy reciente la revelación de estos datos. Y fue hecha por un periódico muy prestigioso de Inglaterra, el Daily Mail, que después fue puesto, fue difamado de que tenía ahí como que fuentes no fiables y todo ese rollo, pero a lo mejor también para tapar esta noticia, ¿saben? Entonces muy sospechoso que pase esto. ¿Va? Entonces, bueno, vamos con el tema. Como les comenté en el episodio pasado, varias fuentes afirmaban que Marilyn iba a contar información secreta acerca de los Kennedy, en la rueda de prensa que había convocado antes de su muerte. Y que algunos investigadores incluso conjeturaron que esta información se trataba de su relación simultánea con ambos hermanos o de secretos gubernamentales de alto calibre que el presidente había contado a su amante en algún momento de descuido, como un secreto del Pentágono o la existencia de extraterrestres viviendo entre nosotros.
pero también apuntaban a algo más creíble, ya que los Kennedy, en general, todos los Kennedy, también tenían algo que ver con la mafia de Chicago, y por supuesto con su jefe, Sam Giancana, pues había sido él, según estas fuentes, quien había ayudado a John a llegar a la presidencia financiando gran parte de su campaña. Pero el problema aquí fue que Marilyn Monroe, debido a su relación con Frank Sinatra, también conocía a Sam. Y ahí está el triángulo, ¿no? El problema. Estas razones fueron el motivo por las que tanto la muerte de Marilyn como el posterior asesinato de John F. Kennedy se convirtieron en los misterios sin resolver más grandes de Estados Unidos y se podría decir que del mundo entero durante la década de los 60s y los 70s, ¿no? Era como lo más sonado. Pero en la década de los 80s, cuando el caso ya parecía estarse enfriando, sucedió algo muy similar al reciente caso del multimillonario Robert Durst. No sé si lo conocen. De HBO. ¿Qué pasó con HBO? No, la verdad no recuerdo. Le dicen el Jinx. Hay un documental de HBO que le dicen el Jinx. Miren, es este cuate. Les voy a poner aquí la foto. Este es Robert Durst. Este cuate es un multimillonario que heredó el imperio de bienes raíces. Es un como inmobiliaria Durst. Pero son los más ricos de Manhattan, de Nueva York. O sea, no sé. El edificio de... A lo mejor el edificio de ¿cómo se llama? Del Naranjita. De Trump. Ya ves que está en la Quinta Avenida. Naranjita, yo. Sí, pues así le dice Carson. Del edificio Trump a lo mejor lo pusieron ellos, no sé. Son de bienes raíces. Ese es el documental de HBO, perdón. The Jinx, ¿sale? Dice, ahí le dicen, no dije toda la verdad. ¿Qué sucedió con él? Pues por ahí del 2015 hacen un documental para ver su vida y todo, porque ya estaban investigando desde el 2001. Ya había sido sospechoso de la muerte de su esposa y de matar a su mejor amiga. Su mejor amiga era hija de un jefe de la mafia. Pero, pues nunca encontraron el cuerpo y no lo pudieron culpar. Entonces salió inocente de los juicios por esto. Y también de matar a un vecino. Un vecino suyo. Su esposa, su mejor amiga, las asesinó. Y también un vecino suyo. Fue llevado a juicio y salió libre, salió inocente. Pero ¿qué pasó? Años después, en el 2015, hacen un documental para relatar su vida y su caso. Y terminó confesando todo después de la grabación del documental. ¿En el baño? Cuando fue al baño sí. Y dijo imprudentemente ser el culpable real mientras orinaba con el micrófono aún encendido. Sí, que pensó que no estaba, o sea, pues que ya me estamos grabando, estoy en el baño. Y dijo, ¿qué hice? Pues claro que los maté a todos. Sí. Pero platicando con alguien en el baño. No, solo mientras orinaba como desahogándose. Como reflexionando. Ajá. Okay. Pero el micrófono de su chaqueta estaba todavía encendido. Lo graban y con eso lo agarran y lo meten al bote en 2020. Muere. Sí, no me lo sabía. Sí, ya me acordé que sí lo escuché yo. Muy curioso, sí. Y está el video ahí ve el tráiler del documental y ahí dice lo que dice al final. Dices, se confesó. Fue el mayor error de su vida, porque ella estaba libre. O sea, y solo, pues, o sea, tú dijeras que hubiera alguien con él en el baño. Nadie le apuntó un arma. O sea, neta, ¿no hiciste eso? Así como de... machina onda, ¿no? Se le fue el pedo, pensó que estoy solo en el baño, nadie me está oyendo, pero tenía el micrófono. Sí, pues te digo, o sea, tú dijeras que hubiera ido acompañado con alguien, así como que alguien le ha dicho, oye, güey, neta, ¿no hiciste eso? Sí, no. Sí, güey, ¿cómo no? Todos me los eché. No, fue como que estaba fanfarroneando de que, ¿cómo que qué hice? Pues a huevo que los maté a todos. Pero, y aparte, ¿sabes qué es lo que se me hace como curioso? O sea, yo creo que todos en algún momento hablamos con nosotros mismos. Sí, de hecho. Pero yo no hablo así de que, ay, Nancy, ¿qué hiciste? ¿Pudiste haberlo hecho mejor? O qué sé yo. O sea, yo siento que hablo conmigo misma, pero de mis pensamientos, ¿no? Ajá. O sea, pues, no. En voz alta. Ajá, no lo hago en voz alta. Pero si estás en el baño, como que hablándote a ti mismo, como que... Y luego él se sentía ya como una celebridad, ¿sabes? Porque aparte le estaban haciendo un documental de su vida y había salido inocente. Sí. Entonces como que fanfarroneó. Sí. De que como que, pues a huevo que los maté a todos, pero no pensó que lo decía a nadie. Ajá, sí. Y por esa confesión lo agarran y después confiesa que sí, que descuartizó a su vecino y que lo tiró en el lago. Vivía cerca de un lago y ahí lo tira en bolsas de basura. Entonces, o sea, sí era culpable y todo. Murió hace poquito en COVID en 2021, en enero. Hace un año. No, más, ya casi. Más, bueno, casi 2 años. Casi. Bueno, y ustedes pueden pensar que esta información es irrelevante, pero lo cierto es que la historia no oficial que les voy a contar se parece mucho a esta, es bastante real y también está documentada y comienza justo aquí. Ahí les va, es muy parecido. A ver. Pues resulta que en 1985
Eunice Murray, ¿se acuerdan? La ex mucama de Marilyn, la que supuestamente la encuentra, fue entrevistada por el ejecutivo de la CBS, es una cadena de allá de Estados Unidos, Ted Landret y el periodista Anthony Summers, para el documental Say Goodbye to the President, dile adiós al presidente, ¿no? Como hablando de lo de Kennedy. Sí. La mujer contó, porque pues, se relacionó mucho a Marilyn con Kennedy, entonces era parte del documental. La mujer contó por enésima vez la historia que se sabía de memoria, pero de pronto, luego de terminada la grabación, dijo para sí misma enojada: ¿a mi edad tengo que seguir tapando todo esto? Y lo mismo que pasó con Robert Doss, le pasó a esta. El ejecutivo de la CBS lo escuchó y a ver, vuelve a aprender todo, vuelvan a grabar, a ver, díganos, platícanos. Y contó que ese día Robert Kennedy estuvo en la casa de Marilyn y que el psiquiatra Grinson llegó cuando Marilyn todavía estaba viva. Y pidió una ambulancia. Y cerró el relato de modo mucho más sugestivo. Dijo que los dos discutieron muy fuerte y la situación se puso tan difícil que los guardaespaldas de Kennedy tuvieron que intervenir para protegerlo. Y ahorita les voy a contar a detalle todo lo que pasó. Posteriormente entrevistaron a Norman Jeffries, que era el yerno y el compañero de Eunice, si se acuerdan, en la casa de Marilyn, eran parientes, quien narraría también su versión. Déjenles enseño las fotos. Ella es Eunice Murray, ahí está cocinando con Marilyn. Ella es Eunice en el documental, ahí ya lo cuento ya más viejita. Y este es Norman Jeffries, que era también el empleado de Marilyn, ¿sale? Y era el yerno de Eunice. Ahí está. Ahí están Norman y Eunice, ¿sale? Ok. Bueno, entonces entrevistan a Norman y él cuenta esto. El 4 de agosto estuve trabajando en la casa. Era sábado y llegué temprano para seguir reparando el suelo de la cocina. El estado de Marilyn era alarmante, parecía terriblemente enferma, no solo en el sentido físico, y pensé que algo iba muy mal en su vida. Imaginé que había tomado muchas pastillas o que estaba muerta de miedo, como que ya sabían que de repente se ponía así, ¿sabes? Como de muchas pastillas. Pero nunca antes la había visto tan mal. Dice, nunca antes la había visto así. Entre las 3 y las 4 de la tarde llegaron Robert Kennedy y Peter Lafford. 3 y 4 de la tarde, del día 4, antes de del 5. Y nos ordenó a Eunice. O sea, es que ya ves que muere en la madrugada, pues me refiero a que es el día anterior. Pues sí. Ok. Y es temprano. Entonces llama Robert y Peter, perdón, es que quiero explicar muy a detalle. Menos, porque ellos van a decir una hora en el informe y realmente muere antes. ¿Okay? Y nos ordenó, Peter y Kennedy les ordenó a Eunice y a mí, Eunice y a Norman, que fueran al supermercado para comprar unas Coca-Colas, pues. Así les dijeron, váyanse por unas cocas, ¿no? Entonces los sacan de la casa. Volvimos una hora después, porque ya ves que los supermercados están lejitos, allá en Estados Unidos, y Marilyn tenía un ataque de ira cuando ellos llegan, mientras que Pat Newcomb, que era su secretaria y su agente de prensa, no lograba tranquilizarla por lo que Eunice se dijo, ¿sabes qué? Déjale, llamo al psiquiatra, a lo mejor tiene otro ataque y necesita un sedante o algo. Pero para cuando llegó el psiquiatra, Marilyn se enojó mucho porque ¿cómo que le hablas al psiquiatra que no estoy? ¿Quién te dijo? La despidió. Marilyn ya había despedido a Eunice cuando el psiquiatra llegó, pero Grinson le pidió a ella que se quedara a cuidarla esa noche, que no se fuera, que no la dejara sola. Entonces Eunice se quedó, pero ya estaba despedida. Sí. El psiquiatra le dio algo a Marilyn y se fue. Eunice y yo nos quedamos viendo televisión mientras Marilyn seguía en su cuarto. Y a eso de las 9:30 de la noche volvió Robert Kennedy con 2 hombres y nos dijo que nos fuéramos. Lo dijo fuerte y claro, así que no tuvimos opción. Pero no dejamos el barrio y nos refugiamos en casa de un vecino. O sea que volvieron a sacar a Norman y a Eunice y los dejaron en casa de un vecino. Bueno, ellos se quedaron ahí. Sí. ¿Va? Hasta ahí está el testimonio de Norman. Estos testimonios fueron corroborados y complementados por la investigación de Richard Buskin y Jay Margolis, los periodistas que escribieron el libro El asesinato de Marilyn Monroe, caso cerrado, que es este libro de aquí, ¿sale? Fue un bestseller del New York Times. Ese libro, Jay Margolis y Richard Buskin, ¿sale? Se publicó en 2014 y en este libro niegan el factor de sobredosis de barbitúricos, que es lo que decían que se había muerto por una sobredosis, y aseguran que Marilyn fue asesinada por órdenes de Robert Kennedy, luego de que ella lo amenazó con llamar a una rueda de prensa y revelar su amorío. Lo amenazó. Estamos muy chilangos ahora. No, eso no fue chilango. No fue chilango. Eso fue como lo amenazado. ¿Fresa? Ajá. Bueno, no sé.
Pero bueno, luego de que ella lo amenazó con llamar a la rueda de prensa y revelar su amorío con el presidente y con el fiscal, e incluso fueron más allá y dijeron que Robert y Peter ordenaron al psiquiatra que le aplicara una inyección letal y que el servicio secreto se encargó de disfrazar la escena para que pareciera un suicidio. Y que al parecer, según lo que hemos visto en este podcast, es para lo único que sirve la CIA y el FBI. Sí, sí. Para encubrirlos, para encubrir y pues, para que parezca suicidio. Sí, crímenes de... Pues, de Estado. De Estado, exacto. Así se llaman. Crímenes de Estado. La neta es para lo único que hemos visto que sirven. Y podríamos pensar que este libro, pues, lo escribieron dos personas conspiranoicas que pues solo buscan vender libros y hacer dinero y fama. Pero esta publicación no fue la única que acusó a Robert Kennedy de participar en el asesinato de Marilyn. Y como sucedió en el caso de Miroslava con Cantinflas, que ya ves que primero habló el Zabludovsky, y luego ya terminó hablando el otro reportero que le había contado su mejor amigo la historia y todo ese rollo. Pues una vez que alguien revela un secreto que podríamos considerar mortal, pues hay otros que pierden el miedo a hablar y pues sí, como ya se toma como otra versión de los hechos, no como una verdad, pues se animan, yo también conozco esa versión, y empiezan a hablar, ¿no? Sí. Y también porque también la gente a la que acusan ya murió, también por eso se animan a hablar, ¿no? Sí. Entonces esto fue lo que pasó en este caso. Y ese es el caso del más reciente descubrimiento publicado hace menos de 2 años en el famoso periódico británico Daily Mail, ¿sale? Daily Mail se llama. Pues en su publicación del 2 de julio del año 2021, el ex policía de Los Ángeles, Michael Rottweiler, aseguró haber tenido acceso a los documentos secretos del Departamento de Policía de Los Ángeles que encontró en los archivos nacionales y que demuestran que Marilyn Monroe fue asesinada. Ahí les va. Hace 4 décadas, Rottweiler descubrió las pruebas de la auténtica verdad en torno a la muerte de la actriz y aseguró que fue el propio Bobby Kennedy quien obligó a Marilyn a ingerir un veneno que acabó con su vida. Mientras el actor Peter Lawford estaba de pie, observaba cómo sucedía todo. Oye, por eso hace ratito que nos mostrabas las fotos de cómo había llegado, o sea, cómo estaba Marilyn ya en la morgue. Sí. ¿Qué dijiste? Que te dije todo eso que tiene en la cara son moretes y dijiste, pues también puede ser por el veneno. Y yo me quedé de, ¿cuál veneno? No se habla de ningún veneno. Spoiler. Fue un spoiler involuntario. Tú solo. Ya sé, pero la gente no lo sabía. Ajá. Sí, puede ser. Pero tienen que saber cómo todo, porque ¿se acuerdan que el cuerpo fue movido? Sí, que sí. el Livor Mortis decía que había muerto de espaldas y boca arriba. Ajá, sí. Ok. Pues chequen bien, porque ahorita voy a contar bien los detalles. A ver, dale, pues, dale. Ok, entonces Peter Lawford estaba ahí de pie mientras observó todo cómo Kennedy lo obligó a tomarse un veneno, ¿no? Esto es lo que dice él. Ajá. En esta publicación también afirma que 20 años después se encontró con Peter Lawford y le contó acerca de su descubrimiento. Ajá. Y Lawford se derrumbó y lo confesó que todo era cierto. Ahí les va. Esto no sin consecuencias, ¿eh? Sí, pues sí. El ex policía dice que permaneció tantos años en silencio por temor a perder su vida y la de su familia, ya que mientras los oficiales de policía de alto rango de la época y algunos involucrados siguieran vivos, como les comentaba, estos podrían haberlo mandado callar y al igual que pasó con Pedro, temía por su vida. Pero hoy asegura que a pesar del miedo, cree que ha llegado el momento de que el mundo sepa la verdad. Que la verdad, pues ya murieron muchos involucrados y ya. Sí. Pues Ya lo pueden tomar como una historia más, entonces es lo de siempre. Pero bueno, de hecho, en la misma publicación cuenta que en agosto de 1982, solo unas semanas después de que Lawford le dio su confesión, fue objeto de un intento de asesinato. Y según su versión, un hombre armado en motocicleta se detuvo junto a su automóvil, abrió fuego y él fue herido en la espalda y el costado, sufriendo daños en la columna de los que apenas sobrevivió. O sea, la libró, pero pues terminó mal, ¿no? Y bueno, les voy a comentar cómo comenzó su investigación, ¿va? Cómo él descubrió estos archivos. Ok, 4 años antes de descubrir esto, él tenía 27 años, él lo descubrió a los 31, pero 4 años antes, Rottweiler era el detective más joven de la División de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la ciudad de Los Ángeles. Con 6 años de experiencia en la fuerza, había sido asignado a tareas de escritorio en el Tesoro de Información del Departamento Fort Davis. Este departamento era un laberinto de archivadores a prueba de bombas que estaba en un edificio del centro de Los Ángeles sin ventanas, porque pues tenía documentos y para que se conservaran bien. Allí se guardaban decenas de miles de archivos, suposiciones, rumores y hechos sobre toda figura pública, desde jefes del crimen
hasta políticos y actores de cine o estrellas de rock. Gran parte de esta información no tenía relación con algún delito en específico. No eran crímenes. Se trataban simplemente de antecedentes de cualquier persona que se hubiera cruzado en el camino de la división de inteligencia contra el crimen organizado, y muchos eran vergonzosos. Eran como para chantajearlos. El trabajo de Michael consistía en recopilar esta información, potencialmente vergonzosa, que luego pudiera usarse como palanca en alguna investigación criminal. Oye, tienes que cooperar. Oye, es que no quiero cooperar, pero nosotros sabemos que te metías con esta persona y nosotros sabemos que en realidad eres gay o así, ¿no? Ajá. Y lo podemos publicar. Entonces, Sí. ¿tenemos estas pruebas? ¿Cooperas o no? O copelas o cuello. Exactamente. Chantaje, a final de cuentas. Intrigado y curioso, con el tiempo descubrió el código del sistema de archivo. Estamos hablando de archivadores, no de computadora, ¿eh? Archivadores de No, papel. sí, pues sí. O sea, imagínense el tamaño del edificio y todo. O sea, eso es este código el que describe, como una biblioteca, ¿no? Sí. De acomodos. Entonces, con el tiempo descubrió el código del sistema de archivo y comenzó a indagar los nombres de personajes famosos y, por supuesto, abrió el archivo de John F. Kennedy. Él fue el que le interesó primero, de los primeros. Imagínate tener acceso a toda esa información que no encontrarías. Chingón. ¿Qué no habrá encontrado de chismes? Sí, Ajá. sí, sí. De hecho. Sí, porque Todo lo que se ha tapado de tanto de Ujú. política y... ¿cuántas historias no oficiales? Ahí están todos nuestros casos. Ya ¿Cuántas historias no sé. oficiales habría ahí, no? Llenamos 10 temporadas con Deberíamos de infiltrarnos. eso. Debemos de preguntarle, oye, ¿qué más? Bueno, entonces, abre el archivo de John F. Kennedy y notó que tenía una referencia cruzada con el archivo de Marilyn Monroe. Dijo, entonces aquí va a haber un chismecito, ¿no? ¿Qué pedo? Exacto. Chismecito. Y con él de varios jefes de la mafia también. O sea que Kennedy también había con los jefes de la mafia. Varios, no nomás Sam Giancana, había más involucrados. Había entre 40 y 50 tarjetas vinculadas. Cada una hacía referencia a docenas de archivos abultados. O sea, era un chingamadral de información la que tenía el caso Kennedy. Toda una red. Exactamente, pero obviamente toda esta información era oculta. Siguiendo algunos hilos, dio también con el nombre de Frank Sinatra y los miembros del famoso grupo Rat Pack de los 60. Esta agrupación literalmente llevaba el nombre de Pandilla de Ratas. Eso significa Rat Pack, Pandilla de Ratas. Ok. Y le hacían honor a su nombre, ¿eh? ¿Y quién cree que conformaban esta agrupación? Era Frank Sinatra, Dean Martin, que era uno de los coprotagonistas de Marilyn, el último de la última película, Ajá. Sam Davis Jr. y el actor Peter Lawford. Por eso conocí a Frank Sinatra, a Peter Lawford, y Peter Lawford le presentó a Kennedy y a Sinatra, Ajá. ¿no? Son ellos, miren. Este es Peter Lawford y este es Frank Sinatra, ¿sale? Y eran los típicos cuates que cantaban así como en corito, así de los 60 de... así, hacían con otros corales y música chida, y Son aparte... los que le hacían. Ja, ja. Sí, afinaban así afinaban ellos también. Pero estos cuates, aparte de cantar y hacer eventos públicos y conciertos juntos, pues también salían en películas y eran muy famosos y participaban mucho en el cine, miren, ahí están. Ok. Pero típico de los 60, el grupito que cantaba como Carlton en El Príncipe del Rap, que tenía ese grupito de cantantes, ¿se acuerdan? Ajá. Ok. Bueno, ándale, así. Entonces, bueno, siguiendo con Rottweiler, algunos de estos archivos habían sido marcados como confidenciales, lo que quiere decir que oficialmente no existían. Así que para no levantar sospechas y guardar discreción, se limitó solamente a tomar notas sobre lo que iba describiendo. O sea, no pudo tomar como fotos, no es como que... Ni ahorita- sacarlos de ahí. tampoco. Ni Ahí sacarlos, mismo, de ni ahí sacar mismo. fotocopias. No, nada. No podía. Entonces, no era como ahorita que tenemos un celular y Sí. rápido tomamos evidencia. Entonces, ¿qué hizo? Apuntó todo lo que iba viendo y descubriendo, ¿no? Pero eso le quita un poco de credibilidad también, ¿no? Porque pues no tenemos la evidencia Sí, sí, sí. física. Sin embargo, en uno de los archivos confidenciales encontró el título Diario de Marilyn Monroe y quedó impactado. Ajá. Pues desde que murió Marilyn se había rumorado sobre su existencia, porque era bien sabido que Marilyn llevaba ese diario, pero el día de su muerte no se encontró en su casa. No, ya ven que Ajá. no se encontró y fue una de las cosas que pedo, ¿ah? Sí. Y esto de... Acuérdense que escribir un diario era muy popular en aquella época. Y lo vamos a ver más adelante en otros... En un caso que viene, del diario de una persona, en otro caso muy importante. Ok. De cualquier manera, lo que había encontrado allí era una copia, pero pensó que la policía o el FBI aún podían poseer el original. Ya saben, como que lo de Kennedy pasó en Dallas, pero tenían como que copia de algunos... no el documento original,
pero sí algunos archivos para juntar la información, ¿saben? O para tenerla completa en estos edificios de información. Y bueno, como sea, Rottweiler buscó entre los escritos finales y comenzó a leer desde el 3 de agosto de 1962, obviamente cerca de su muerte, cerca del día de su muerte. Y leyó, dijo esto Marilyn: Peter dijo que Robert vendrá mañana, no sé si lo hará. O sea, como que estaba esperando que llegara Peter. Y digo que estaba esperando a Robert Kennedy, ¿no? Al estar hojeando las páginas del diario, notó que Marilyn consideraba a Bobby Kennedy como algo mucho más que un novio casual. Robert estaba casado y tenía 7 hijos. Y de 7 hijos, que de hecho, en esto de la maldición de los Kennedy se le mueren como 3 o 4 en accidentes de avión y cosas así. Ay. Estaba bien gacho la vida de los Kennedy. Y de hecho había sido nombrado padre del año en 1962. ¡Ay, no! Ahora te vas a reír, ahora vas a entender por qué me río. Pero el fiscal general le había hecho creer a la actriz que estaba listo para dejar a su esposa y casarse con ella, como Cantinflas con Miroslava. ¿Sí? Malditos mentirosos. Sí, o sea, malditos ¿Pate quién? Chequen lo que escribió Marilyn en ese entonces. Dice: Bobby es gentil, me escucha, es más amable que John. Bobby dice que me ama y que quiere casarse conmigo. Me encanta. John no ha llamado. ¿Así dijo? Bobby llamó. No, me lo imagino así, ¿no? Es que dice: me encanta. Bobby no ha llamado. Bobby llamó. Así como que le da puntos por haberla llamado. Pero es lo que escribe en su diario. Sí, así escribe ella. Entonces, pues son tus pensamientos, ¿no? Plasmados ahí nomás. Sí, lo va apuntando como que es lo que le pasó en el día y lo que le hace feliz. Entonces, pero cuando Michael revisó un poco más atrás en el diario de la actriz, específicamente una semana antes de su muerte, Marilyn hizo una anotación siniestra. Frank me invitó al albergue. Dijo que será divertido. Dijo que nunca mencionara a Sam en el albergue. Y ahí vemos que menciona a Sam Giancana. ¿Sale? Y menciona que conoce a Sam, pero que no lo tiene que mencionar por algo, ¿no? El albergue creo que era un casino que tenía Frank Sinatra con la mafia ahí en algún estado, no me acuerdo cuál. Okay. Ahorita lo va a decir. Y aquí podemos ver que se refiere a Sinatra y a Sam Giancana. Pero lo siniestro está en la siguiente entrada del diario. En la siguiente página pone: Peter y otros estaban allí. O sea, Peter Laford. Fran dijo que no puedo mantener la maldita boca cerrada. Me dijo que me fuera. No sé por qué me trata de esa manera. ¿Qué me pasó? ¿Estaba borracha? No recuerdo. ¿Tuve sexo? No sé. En las anotaciones posteriores a eso denotaba enojo. No están devolviendo las llamadas. Bobby y John me usaron. Le dije a Peter que me estaban ignorando. No voy a tolerar eso. Voy a contarles a todos sobre nosotros. Sí, ya está enojada, ya dijo, ya es cuando dice, me usaron, soy un pedazo de carne, ¿no? Sí. Y que le empieza a querer contar a todos. Y después de una llamada al actor y también a su amante ocasional, el mexicano José Bolaños, porque obvio, Marilyn tenía un amante mexicano. ¿José Bolaños? Escribió en su diario. Bolaños, ¿Quién era el Bolaños? El que Chespirito. Hacía, no. ¿Roberto Gómez Bolaños? Ah, sí, es cierto. Sí, era Chespirito. Sí. Y miren, aquí está. Es mexicanote, ahí se le ve la cara. Pero no es pariente del... No creo. No, pues en los 60 ya Chespirito ya andaba en... Espero que no sea, no sé. No se parece. Mira, ahí se ve con Marilyn. Era un lonche que se andaba tirando. Que se andaba tirando a Marilyn. Andaba comiendo por ahí. Ajá. Pero una nalguita. Una nalguita de Marilyn. Este es José Bolaños. Se ve bien blanca y el otro bien moreno. Morenazo. Pero bueno. Morenazo de fuego. Tenía que tener a su novio, a su amante mexicano. Y escribió en su diario: le dije a José que le voy a contar al mundo sobre ellos. Ellos me usaron. ¿No soy una puta? José dijo: no le cuentes a nadie sobre esto, es peligroso. Y si esto te lo dice un mexicano, Marilyn, hazle caso. O sea, un mexicano sabe cuando algo es peligroso. Cuando no se mete en algo es porque la neta. Pero no le hizo caso al mexicano. Bueno, Rottweiler buscó más pistas en el archivo y descubrió rumores de que Marilyn se había realizado un aborto por órdenes de Robert Kennedy a mediados de junio de 1962. Pero esto aún no dejaba claro lo que había sucedido el día de su muerte. Pero hay un antecedente de que había un aborto por órdenes de Robert. ¿De quién sería hijo? ¿De John o de Robert? De Robert. Sabe? No sé, porque ya había estado con John. O sea, ella quería mucho a John. Ajá. Estaba ilusionada y se la pasó a su hermano. Ajá, o sea, sí, pues. Pero Robert cuidaba los intereses de John. Porque buscaban la reelección, acuérdate. O sea, que pudo haber sido hijo de John y Robert le ordenó que se
Robert le ordenó que se hiciera el aborto. No sabemos. Puede ser cualquiera de los dos. Pero de que se hizo un aborto, ahí está como... No está comprobado, pero están las evidencias, los rumores. ¿Nunca tuvo hijos, va? No. En los archivos indagó y descubrió que Robert Kennedy no era para nada el tipo de persona afable, buen padre y buen esposo que todos decían que era, o que todos creían que era. Pues en los pasillos de la política se le llegó a conocer como el manoseador. El manotas. El mano larga. El mano larga. El manotas. El pulpo. Sí, el pulpo. Y se tenían informes de conductas agresivas y violentas desde la universidad. O sea, su apariencia era política, no real. Sí. ¿No? Hay que quedar bien. Exactamente. Y a pesar de todas estas pistas y pruebas secretas, Rottweiler no resolvió este misterio hasta casi 20 años después, cuando visitó la mansión de Playboy de Hugh Hefner. ¿Cómo se llama? Hugh Hefner se llama. ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Sí ves No, Playboy? no sé. Bueno, visitó la casa de Playboy en 1982. Hugh Hefner. Qué evidenciado, te dio. No sé cómo se llama. Hasta el que no. Bueno, pues entonces resolvió el caso hasta que fue a esta mansión, ¿va? ¿Por qué? Como Rottweiler se dedicaba a recoger información vergonzosa sobre personas famosos, esto era parte de su trabajo. Sí, como nada. Así que fue para allá a ver qué se encontraba. De hecho, era su día libre y llevaba a su esposa y un amigo suyo con él. Porque, bueno, era su día libre y demás, ¿no? Después de recorrer algunas áreas de la mansión de Playboy, encontró en uno de los cuartos ni más ni menos que a Peter Lawford. Estaba borracho y viendo un televisor en uno de los cuartos de la mansión. Rottweiler recordó entonces que Peter era la única persona viva que había visto a Marilyn el día de su muerte y tenía muchas preguntas que hacerle. O sea, él ya había estado leyendo todo esto durante 20 años, pero pues no había resuelto nada, solamente llegaba a estos rumores y con estas cosas. Era el típico que tenía en su pared, hilitos así. Ajá. Ya sé. Sí, como que estaba juntando todo lo que iba juntando en papelitos, apuntando y tenía como el caso armado, pero pues no tenía ninguna prueba así fiel. Física, o sea, Física. que podía demostrar y decir... Esto pasó. Tenía las piezas del rompecabezas, pero no lo había armado. Exacto. O sea, tenía... Entonces, aprovechó la cita casual que el destino le había obsequiado con Peter Lawford y después de presentarse como un agente de la CIA, cosa que no era, pero pues como que lo quiso intimidar, le puso su tarjeta en el bolsillo de la camisa de Peter y le dijo, le puso así en la tarjeta le puso llámame. Lo cual sería gracioso si no se tratara de una confesión de un crimen, ¿no? Ajá, sí. Dijo, llámame. Lawford lo llamó una semana después, un tanto cauteloso y paranoico, pero parecía convencido de que Rottweiler trabajaba con la CIA. ¿Ok? Ajá. Y acordaron encontrarse en un parque cerca de Sunset Boulevard el sábado siguiente. Rottweiler le dijo que estaba investigando la muerte de Marilyn y le aseguró que no llevaba micrófonos o algún otro artilugio de grabación. Y procedió a entrevistarlo, escribiendo sus respuestas de memoria tan pronto como habían terminado. O sea, hizo la grabación así en vivo y todo, y llegó y apuntó lo que recordaba. Ajá, sí. Al principio Lawford le dio la versión oficial, la misma que había contado cientos de veces durante 20 años. Marilyn le había llamado, sonando un tanto mareada y deprimida, le pidió que se despidiera del presidente, que la despidiera del presidente, y luego se despidió de él porque es un buen tipo. Eso siempre decía en la televisión, ¿no? Y luego se despidió de mí porque soy un buen tipo, ¿no? Arrante. Entonces, sí. Luego llamó a los servicios de emergencia, pero cuando estos llegaron, Marilyn ya estaba muerta, ¿no? Esa era la versión que él daba. Ajá. Pero Rottweiler replicó, eso no fue lo que pasó, Peter. Así le habló, ¿no? No. Y cuando Lawford se resistió, Rottweiler insistió y hostigó a Lawford diciéndole que sabía toda la verdad porque habían puesto micrófonos en su casa. O sea, lo hostigó, sí. ¿no? El truco funcionó y Lawford se quebró, revelando cada detalle, incluyendo los horribles sucesos de la fiesta de Frank Sinatra en el albergue. Y comenzó con eso, ahí va. Dijo, el albergue era parte de un complejo de casino propiedad de Sinatra y la mafia, en la frontera de Nevada y California, ahí por Las Vegas, en Lake Tahoe, en el lago Tahoe. Marilyn voló allí durante el último fin de semana de julio en el jet privado de Sinatra. Sinatra diario prestaba su jet. Se me hace que una vez se lo prestó a Cantinflas. ¿Sí? Sí, es famoso de que prestaba mucho su jet. Y se lo prestó para que tráete a Marilyn y préstale mi jet.
No, vaya. Así de poder, pero andaba mucho con la mafia Yo no presto ni mi carro, andaba prestando mi jet. Pero si tienes muchos y ya Bueno. está en jets, ya Sí. lo prestas, ¿no? Gracias por humillarme. No, vas a tener muchos, amigo, vas a tener. Bueno, Laford estaba presente en el albergue, como dijo Marilyn en su diario. Pero dijo que él estaba presente, pero que luego de una pelea con Sinatra mantuvo distancia. Como que se peleó ahí con el anfitrión y pues, ahí se quedó a un lado, ¿no? Y cuando vio como el cantante llenaba de alcohol a Marilyn, adivinó lo que iba a pasar. Se vio que empezaban a emborrachar a Marilyn mucho, que otra y otra. Pues yo quiero, ¿cómo? No. Sí. Pues lo que sucedió fue que la llevaron semi-inconsciente a una habitación cercana donde fue violada por Sam Giancana. Luego fue manoseada y abusada por un grupo de hombres y mujeres que se tomaron fotografías para un posible material de chantaje, y algunas fueron tomadas con prostitutas, así como que hicieron tomas así como para que se vieran vergonzosas en Sí. caso de que quieres decir algo, mira, te vamos a difamar y así, ¿no? Pero qué Kool-Aid. Cuando Marilyn se despertó, Sinatra la regañó en público, advirtiéndole que no dijera nada más sobre sus asuntos con los Kennedy. Y aquí es donde me emperra, perdón por la palabra, me empersona. Pero me emperra lo que hizo Frank Sinatra, porque ese es como que yo me encargo de Marilyn, como ya ven que estaba muy rebelde, Ajá. como que yo le voy a poner un hasta aquí. Sí. Y como que lo hizo para eso, o sea, la voy a llevar a una fiesta, la van a violar todos, No me y le voy a decir que se calle de los asuntos que tiene contigo. Porque se conocían, eran amigos, Frank Sinatra y Kennedy, Sí. y los Kennedy también, ¿no? Pues qué amigos, ¿eh? Sí, había mucha mafia, o sea, también no me extraña por qué lo mataron así con tanta mafia también, ¿no? Sí. Luego la dejaron dormir después de su terrible experiencia, la dejaron dormir y la enviaron a casa al día siguiente. Ahora ven por qué le dije sucia a Sinatra. Sí, pues sí. O sea, qué asco de Puerco persona. asqueroso. Pero las amenazas, la violencia sexual y el chantaje no iban a callar a una Marilyn que estaba furiosa, indignada y decidida a hablar. Y ella, imprudentemente, dijo a todo el que quisiera escucharla que iba a contar la verdad acerca de los Kennedy. Incluso un día antes de su muerte, apareció una entrevista en la revista Life en la que juró que no le importaba si su carrera terminaba. Simplemente dijo: la fama pasará y hasta luego. Te he tenido fama. Así dijo. Pero sin imaginarse que hasta con su vida iba a acabar. Exactamente, ese es lo que no contempló, ¿no? Pero a ella no le importaba, pues a lo mejor me van a vetar de la tele, me van a vetar de los estudios, no voy a hacer películas, pero ya fui famosa, no me importa. Sí. Pero el problema fue lo otro. Se confió de más. Sí, se confió que a lo mejor no se iban a atrever, Ajá. ¿verdad? Según Laford, como nadie podía controlarla, Robert decidió visitar él mismo a Marilyn. O sea, no pudo Sinatra, no pudo John, ahora voy yo. Y el sábado 4 de agosto de 1962 voló a Los Ángeles, llamó a la actriz desde la casa de la playa de Laford que tenía en Santa Mónica, y ambos se dirigieron a casa de Marilyn. Cuando Kennedy le ordenó que le entregara su diario, porque luego, ¿sabes qué? Déjame quitar las evidencias. Sí. Primero dame tu diario, Ujú. antes de matarte. Me imagino que lleva con la intención, ¿no? O Sí, por lo ¿no? menos, si le hubiera entregado el diario, quién sabe, ¿no? Obviamente, pues, fingiendo que no va a hacer nada, pues. Ajá. Vente, chiquita, vamos a irnos un ratito a... Dame tu diario y arreglamos todo. Ajá. Te quito la evidencia y lo que digas digo que no es cierto y no tienes ninguna evidencia, antecedentes, Sí, sí. ¿no? En el diario. Entonces, pues cuando le ordenó que le entregara su diario, Marilyn perdió los estribos y comenzó a gritar con un cuchillo, a agitar un cuchillo de cocina. O sea, ahí fue cuando lo amenazó con un cuchillo de cocina. Laford la aplacó y sacó a Kennedy de la casa, ¿no? Él tiene que proteger al cuñado. Pero, pues también los guardaespaldas, ¿no? Ujú. Entonces, se fueron de la casa, pero regresaron por la noche, que es lo que cuenta Norman. ¿Te acuerdas que llegaron a las 3, 4 de la tarde y que esta Marilyn estaba histérica y Ajá, furiosa? sí. Fue por esto. Y luego llegan otra vez en la noche, que es lo que cuentan ellos. Y por la noche Marilyn parecía confusa bajo la influencia de bebidas o drogas, que yo creo que es la inyección que le da el psiquiatra Ajá. antes de irse, ¿saben? Como yo creo que le dio un calmante, no precisamente un veneno ni nada, sino un calmante, y estaba mareadona. Entonces, aunque todavía no parecía intoxicada, o sea, nomás mareada, ¿sale? Una vez más, la escena se calentó rápidamente cuando llegaron. Le dice: ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Como el Sí, sí. como el sketch. ¿Qué quiero? Le espetó la actriz a Kennedy. ¿Qué quiero? Volvió a gritarle. Quiero que no me traten como una puta y me ignoren. Kennedy, con la sangre hirviendo, le agitó el puño en la cara.
Ella lo apartó de un manotazo. O sea, Marilyn le respondía, no se quedaba. Sí. Y Robert, agarrándola de las muñecas, la maldijo en la cara. Me imagino lo que le habrá dicho, ¿no? Sí. Ella era vulgar, no era así. Ella luchó por liberarse y lo abofeteó. Aquí fue donde intervino el servicio secreto. Ya fue cuando empezaron a puñetazos. O sea, por eso tiene moretes. Perros montoneros. Sí. Imagínate, no sé si a lo mejor hasta los del servicio secreto le pusieron un puñetazo o algo. No lo dudo. Laford se sentó con ella en el sofá de la sala y trató de calmarla. O sea, el otro cuate pues era como el amigo actor y como que trataba de... No, tranquila, todo va a estar bien, nomás coopera o algo así. No te comprometas. ¿No? Algo así, o no te pases, no sé. Fíjate quién es, ¿no? Mientras Kennedy buscaba por toda la casa el diario de Marilyn. O sea, empezaron a levantar todo y hacer su desmadre. O sea, encontrame ese diario. Así, en chinga. La confrontación hervía a fuego lento para entonces, pero estalló otra vez, de súbito, cuando el fiscal general volcó los cajones en busca del libro rojo y Marilyn le gritó que se fuera. O sea, empezaron a hacer su desmadre y Marilyn, no, váyanse, ¿qué están haciendo? Oh, sí. Están desmadrando la casa, ¿no? Entonces, Kennedy siguió amenazándola, advirtiéndole alternativamente que cerrara la boca mientras el infeliz prometía que le iba a pagar. O sea, cállate, te voy a pagar, así como si con dinero se pudiera arreglar todo, ¿no? Sí. Y lo que le estaba robando era su dignidad. Finalmente, Kennedy fue a la cocina y comenzó una calma tensa. Kennedy fue a la cocina. Sí. Laford se apartó de Marilyn y fue a suplicarle a su amigo que parara esto antes de que los vecinos llamaran a la policía. Pero Robert ni se inmutó. Estaba revolviendo un vaso de agua con una cuchara y parecía haber vertido algo en él. Laford le preguntó qué estaba haciendo. Kennedy respondió, nada. Para entonces Marilyn estaba llorando con la cabeza entre las manos, cuando los dos hombres regresaron a la sala de estar y le dijo Robert le dijo a Marilyn, bebe esto, te sentirás mejor. Y Laford también la animó a beber, suponiendo que el agua estaba dosificada con un sedante, ¿no? Dijo, pues otro sedante que se duerma. Sí. Marilyn tomó un sorbo y comentó que tenía un sabor desagradable. Kennedy le instó a que se lo acabara y ella apuró el trago. Una medicina, tú tómatelo. Unidad, exactamente. Y un de Hidalgo la tomó. Ahora que estaba callada, los dos hombres registraron toda la casa, pero no encontraron el diario. Cuando regresaron a la sala de estar, Marilyn no se había movido. Estaba recostada con la cabeza inclinada hacia atrás y parecía estar durmiendo. ¿Se acuerdan de cómo murió? Sí. ¿El libro Mortis? Sí. Kennedy le sacudió el hombro hasta que Marilyn, aturdida, obviamente drogada, se movió. Su voz era como un susurro. Algo arrastrada e ininteligible. Como cuando te levantas en crudo, pues. ¿Sí? Ahí sí sabes, ¿verdad? O sea, con la mansión de Playboy no sabe, pero ahí sí sabe. Robert la llamó por su nombre, pero pareció desmayarse y no respondió. Laford le preguntó, ¿qué le diste? Robert la miró fijamente y luego se volvió hacia Laford, así como que ya entendió lo que había pasado, ¿no? Es como que no sepas, güey. Pero no respondió. Marilyn ahora no mostraba signos de vida. Peter la sacudió, pero su tez se estaba tornando pálida. ¡Ella no está respirando! ¿Qué hacemos?, dijo Peter. Y Robert dijo, déjala. Y se apuraron a salir. Cuando fueron a la puerta encontraron a dos hombres. Laford pensó al principio que eran vecinos, luego se dio cuenta de que eran detectives vestidos de civil o agentes del servicio secreto, y por un momento el actor pensó que su carrera y la del político habían terminado. Dijo, acabamos de matar a esta mujer, ya valió maíz. Como vulgarmente dirían, sí, la sintió adentro. sí, o sea, la hamburguesa se le hizo hot dog. Sí, no manches. Pero tras un breve gesto de Robert, así como de, encárguense. Sí. Ajá. Hacia los hombres, estos entraron para ver la escena. Peter les preguntó quiénes son. Kennedy ni respondió. Se subió a la parte trasera del vehículo Lincoln y exigió que lo llevara al aeropuerto. O sea, que se iba a ir a Los Ángeles inmediatamente. Sí, para no causar sospechas. Exactamente. Noche. Y bueno, entonces vamos a ser el presidente, cualquier cosa puede Sí, es el fiscal general de la justicia, es el único Digo eso. Sí. Exactamente. Ajá, sí, no era lo que les iba a decir, o sea que estamos diciendo mucho que Kennedy, pero no es John F. Kennedy, es el Robert. hermano. Ajá. Es Robert. hermano Robert. Sí, conocido como Robert, pero aún así, él es el procurador de justicia. ¿Quién lo va a culpar él? ¿Quién está arriba de él? Sí, pues. No, de todas formas podía hacer lo que quería. Peter Laford estaba en shock. Sabía que Marilyn no estaba simplemente desmayada, sino que estaba muerta. Con el cerebro dando vueltas por el miedo, dejó de pensar con claridad. Tenía que llevar a Bobby Kennedy al aeropuerto, pero estaba tan confundido que no recordaba qué dirección tomar.
Y durante este momento ocurrió una extraña experiencia con un policía vial de Los Ángeles que años más tarde confirmó lo contado por Laford. O sea, esta es otra... ahí es donde se junta otro testimonio que confirma esta versión. ¿Sale? Sí. El oficial Lynn Franklin vio un Lincoln Continental a 70 millas por hora, el doble del límite legal, en dirección oeste por Olympic Boulevard de Los Ángeles, a las 12:10 a.m. del domingo 5 de agosto. O sea, estaban huyendo a las 12:05 y dijeron que Marilyn murió a las 3:50. ¿Sí? ¿Se acuerdan que al principio del episodio contamos que llegó una ambulancia y se quedó ahí como por 5 horas? Sí. ¿Y después entraron? Eso fue lo que se tardaron en limpiar la escena, en hacerla parecer un suicidio. Ellos se fueron a las 12:10 a.m. y declararon a Marilyn muerta hasta las 3:50 de la mañana. O sea, que ya estaba muerta. Pues les quedó muy mal su escena. Sí. Pero maquillada. Como demasiado mal maquillada, obvia, ¿no? Sí. Pero si tú vas a manejar la historia, si tú vas a contar la versión, pues sí, la pues, puedes contar como tú quieras. Vale, madres, como dejes la habitación. Si de todas formas vas Sí. a decir lo que te conviene. Ajá, pero ya para la gente que llega a tomar fotos y la prensa y todo, pues la maquillas para que parezca real tu historia, ¿no? Entonces posiblemente murió el mismo sábado 4, no el domingo 5. Porque ellos estaban a las 12:10 ya huyendo de la escena. Ah, sí. O sea, puede que haya muerto antes de que se acabara el día, ¿no? Sí. Cuando detuvo el auto, cuando Lynn Franklin, el oficial de tránsito, detiene el auto de Laford. El auto. Que siga la fiesta, ¿qué? Que se acabó la fiesta. Bueno, cuando detuvo el auto, reconoció a Peter Laford, porque pues era un actor, era famoso, y le preguntó, Pete, ¿pero qué diablos crees que estás haciendo? Y Peter replicó, estoy tratando de llevar al fiscal general al aeropuerto. Franklin, el oficial, apuntó con su linterna, ya ves que traen una linternita, y apuntó a la parte trasera y vio que Robert no parecía feliz. Pero le señaló que iban en dirección equivocada. Y Robert le grita a Peter, ¡te lo dije, estúpido! El detective Franklin fue uno de los oficiales más condecorados de la policía de Los Ángeles. Y relató esto en su libro de 1999, The Beverly Hills Murders Files. O sea, los archivos de los homicidios de Beverly Hills. Esta anécdota la comenta. Michael Rottweiler no necesitaba esta evidencia para demostrar que Robert había estado en Los Ángeles, ya que los vuelos se registran en la Administración Federal de Aviación. ¿Sale? Entonces de ahí podía tomar el registro de que Kennedy efectivamente había viajado a Los Ángeles ese día y esa noche. Lo que le llamó la atención es que después de publicar este libro, Franklin tuvo que sobrevivir a 2 atentados contra su vida. O sea, también fue objeto de asesinato este oficial por contar esto en su libro. Y Robert siempre negó haber estado en Los Ángeles en esas fechas durante el resto de su vida, o sea, 6 años más. Ya ves que muere en el 68, lo asesinan. De vuelta en la casa de Marilyn, un equipo de búsqueda de la policía de Los Ángeles encontró el diario y se deshizo del vaso de Kennedy, el vaso que Kennedy le dio a Marilyn. Por eso no había vaso, ni el que le dio a Kennedy ni el de las pastillas. Trae evidencia, ¿no? O sea, sí, trae el veneno y el químico que le dio. Lo tenían que desaparecer, ¿no? Entonces entraron a limpiar y se llevaron el vaso. Su cuerpo desnudo fue colocado para fotografías con y sin teléfono en la mano. ¿Pero por qué desnudo? Bueno, en realidad tenía como una batita color champán, así como la encontraron. Pero fue colocado en la cama. Ya ves que había muerto en la sala, se le llevaron a la cama. Y arreglaron la escena para que pareciera suicidio. La imagen que se dio a la prensa la mostraba boca abajo y sosteniendo el auricular. Aunque los resultados de la autopsia mostraron que su cadáver yació boca arriba durante algún tiempo, inmediatamente después de la muerte, lo del livor mortis que comentamos. Debido a los errores cometidos con el manejo del cuerpo de Marilyn, la autopsia toxicológica no fue muy confiable, porque luego se informó que se encontraron algunos sedantes en el cuerpo. Ya ven que el estómago estaba vacío, pero luego dicen que no, que sí había sedantes, que no sé qué. O sea, manejan doble información para que se dude. Sí, no manches. Rottweiler creyó siempre que el veneno que Kennedy le dio a Marilyn era de grado militar y fue proporcionado por la CIA. Altamente efectivo y poco rastreable para la primitiva medicina de esa época. O sea, que era un... de esos... Acuérdense que en esta época ya estaba lo del MK Ultra. Estaban experimentando con muchas drogas psicodélicas y demás. Entonces seguramente tenían un veneno muy efectivo. Y era la época del espionaje. Así que había algo ahí. Rottweiler cuenta que hoy desconoce dónde se encuentra el centro de archivos de la División de Inteligencia, ya que pasados los años,
Esta división se fusionó con la división antivicio de la Policía de Los Ángeles en 1997, y el lugar donde Rottweiler trabajaba e hizo su descubrimiento desapareció junto con los documentos que albergaba. Nunca supo si fueron destruidos o si fueron trasladados a un lugar secreto, pero seguramente tras la filtración de información, pues se lo llevaron a otro lado, ¿no? Sí. El Daily Mail fue desprestigiado y difamado por Wikipedia en inglés, quien lo acusó de ser un diario sensacionalista y de usar fuentes no confiables en sus artículos desde que iniciaron las investigaciones de estos casos. Qué curioso, ¿no? Sí. Wikipedia en inglés dejó de usar referencias de Daily Mail por esto. No le convenía, ¿no? El 22 de abril del año 2015, a los 78 años y a punto de morir, un oficial retirado de la CIA, Norman Hodge, confesó en su cama de hospital que entre agosto de 1959 y marzo de 1972 asesinó a 37 personas por orden superior de la Casa Blanca que podían ser peligrosas para la seguridad nacional, incluyendo la actriz y modelo Marilyn Monroe. Aunque posteriormente sus declaraciones fueron tomadas como información falsa por los medios. A punto de morir lo confiesa, pero no le creen. Sí, pues, así como antes de irse se Quiere limpiarse, quiere seguirse en paz, pero pues no lo dejan porque no les conviene que... Es que si tú participaste, yo también, güey. Sí. Robert Francis Kennedy fue asesinado la noche del 6 de junio de 1968 durante la cena previa a las elecciones presidenciales en las cuales llevaba la delantera sobre Nixon. Ya les comentamos que murió ahí asesinado por un... ¿Cómo? Sir Harvey Sarah Sirhan. ¿Cómo le hiciste la otra vez? Peter Laford murió en un accidente vehicular supuestamente a causa del alcohol en 1984, solo 2 años después de haber hecho su confesión. Qué coincidencia, ¿no? Rottweiler nunca ha dudado de la veracidad de la confesión de Peter Laford, pues estaba claro que él había cargado con la culpa durante mucho tiempo y cuando lo confesó se le miró aliviado, y eso es un rasgo inconfundible en su experiencia como detective, según dijo. Mike Rottweiler ha escrito varios libros en los que se encuentra El Bombazo, la noche que Bobby Kennedy asesinó a Marilyn Monroe, y Frank Sinatra y los asesinos de la mafia, que son estos 2 libros. Este es Michael Rottweiler, ya viejo. Y esos son los 2 libros que escribió. El Bombazo, la noche que Bobby Kennedy mató a Marilyn Monroe, del detective Mike Rottweiler, y el Frank Sinatra y los asesinos de la mafia. Que en realidad, mira, desde joven se juntaba con mafiosos. ¿El Francis? Frank Sinatra, este es otro jefe de la mafia, este es Frank Sinatra. Aquí está con Marilyn Monroe y en un restaurante, y aquí está rodeado de magnates de la mafia. Me imagino que esos fueron los que financiaron su carrera, ¿no? Sí, y nunca pisó la cárcel, nunca hizo nada. Pues nunca lo declararon culpable de nada, ni lo acusaron de nada. O sea, tenía mucho poder. Frank Sinatra. Se quedó con buena imagen. Exactamente, desgraciadamente. Marilyn Monroe yace en el cementerio Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles, California, desde agosto de 1962. Su tumba es tan visitada y ornamentada con objetos y flores que la zona donde está es la única protegida con una cámara de seguridad para evitar cualquier daño a la lápida. Y esta fue la historia, o historias no oficiales, sobre el suicidio, y mejor dicho ahora el asesinato, de Marilyn Monroe. ¿Qué les pareció el tema? Indignante. Ahora ya conjeturaron toda la historia, ya vieron cómo Pues pasó. ¿Sí? Por detalle. Está muy cañón. Sí, la neta se me hace como muy poco hombre que haya hecho eso de que, bueno, él no pudo y él tampoco, yo voy a callarla. Ahora yo me encargo. Pero deja de tú de lo... Porque más allá de... O sea, a mí lo que me preocupa es demasiado creíble. O sea... O sea, la versión oficial es... Se suicidó con barbitúricos y estaba deprimida. Y esta historia que es no oficial y que nunca la van a hacer oficial, a pesar de... Tener todo ahí. De tener evidencia y de que es más lógico... Y que suena más creíble y que ves la personalidad y los antecedentes de Bobby Kennedy, de John Kennedy, del mismo Frank Sinatra. O sea, es obvio que pasó algo así. Incluso, seguramente ellos mismos tienen el diario de Marilyn, pues el original. Todas las conexiones, como dices, o sea, todo se conecta con todo. Pues. Exacto. Y lo indignante para mí es que ellos mismos son los que lo pueden hacer oficial. Y lo van a mantener en secreto porque les perjudica. Sí. Pues sí, es lo más gacho. Puede estar karma también. Ojalá. La neta. Por lo menos al
Al Kennedy ya... Sí, ya a le cobraron. todos los Kennedy les cobraron porque sus hijos también. Y todavía, siguen muriendo nietos. En el 2019 y en el 2021 murieron nietas de ellos. Todavía. O sea, no sé si la maldición o los siguen matando por alguna venganza de algo. Está muy feo pensar en el poder. O sea, el poder que tiene la gente o ciertas personas para manipular la verdad. O sea, tú puedes imaginar qué tanto nos estarán escondiendo. No nomás de asesinatos de celebridades o de... Ajá. Eso es como eso es como el chisme. Más bajo de la pirámide. O lo más bajo del iceberg. No, más bien la punta del iceberg. Ajá. O sea, Sí, lo que está hasta abajo del está iceberg abajo. no sabemos. O sea, si nos vamos al extremo, a lo mejor hasta ellos ya confirmaron la vida extraterrestre, ¿no? Supongamos. Sí, de hecho, ya ha habido declaraciones incluso de eso. Que luego a lo mejor vemos un capítulo de eso. Que sí ha habido declaraciones. ¿Se acuerdan? A lo mejor hasta... Bueno, no sé, me voy a tripear, pero yo pienso que en este mundo existe algún ser humano o alguna persona o alguna sociedad que sabe nuestro origen. O sea, Sí. Que... Yo también. Soy yo. No, o sea, que desde tiempos antiguos, como se viene escribiendo por Historias. libros o por lo que tú quieras, que a lo mejor hay libros que ni siquiera que han descubierto, pero han de decir, no, esa es información, no podemos Ajá. lanzarla al mundo, o sea, escóndelo. No lo publiques, lo quedamos nosotros. De hecho, cosas. los arqueólogos a eso le llaman anomalía. Que es a una evidencia arqueológica que no coincide con la versión oficial de la historia. Es decir, te encuentras de repente una pintura rupestre de hombres y dinosaurios. Y dices, no, es que los dinosaurios y los hombres no vivieron en la misma época. Entonces, esta evidencia la borramos y no la consideramos real. Pero la data, si data de una fecha muy antigua, es pintura real. O sea, te das cuenta que sí hay una evidencia de que los dinosaurios existieron en la misma época de los hombres y no la haces válida solo porque no cuadra con la historia que tú estás presentando. Y eso es la anomalía. Es todo lo que dices, así se ha escrito la historia a través de los años. Sí. Tergiversada como teléfono descompuesto, como lo decimos. O sea, yo lo comenté no es para que se dé una magnitud del poder. Sí, no, O sea, es algo muy cañón. lo que nos han escondido es mucho más de lo que nos pueden enseñar en la escuela. Sí. Sí, mucho más. O sea, la información escondida es mucho más de la que podemos encontrar en los libros y en internet. Entonces, ahí tenemos para muchos casos, gracias a eso. No, y todos. Sí. A lo mejor cambia el tema porque aquí nos podemos agarrar hablando horas de Ya sé. De todo lo que todo está lo que opinamos abajo y todo. Sí. Sí. de la información oficial. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Esto fue todo por hoy. Y síganos en nuestras redes, por favor. ¿Cuáles son, Nancy? Sí, me la sé. Facebook y Spotify estamos como historianoficial.podcast. En YouTube, Instagram como Y TikTok también. historianoficial.podcast. Y TikTok, ahí voy. No, pero lo puedes decir con @ también sale, ¿verdad? Bueno, Sí. @historianoficial.podcast. Sí, De todos modos, ya saben que se las ponemos aquí, en la edición. A la cara de eso. Ajá. Sí, para taparme. En la cara de César, en la de Gerson, en mí obviamente, ¿no? Pero sí, en la descripción, en algún momento, en algún lado, perdón, les estarán apareciendo por si les gustan, nos compartan, Comenten qué les Recomienden. gusta, qué no les gusta, qué tema les gustaría que tocáramos. Estamos a un capítulo de terminar la primera temporada y vamos con los capítulos de la segunda ya casi. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Chelas. Chelas terminando. Faltaba eso.